nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo, en Radio Altajai 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a toda la audiencia de Radio Altajai y del programa Contigo. Estamos en la 95.9 de la radiodifusión insular lanzaroteña. Y comenzamos con todos los martes, pues con un joven que tenemos de reportero en la pequeña isla de La Graciosa. Un hombre que ha comenzado a hacer sus pinitos radiofónicos junto prácticamente con el comienzo de este programa. Y hoy vamos pues a intentar localizarlo, conectar con él para que nos explique un poco cómo va esa pequeña isla de La Graciosa. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes de Radio Altajai. Bueno, ya me podrías indicar un poquito cómo va esa isla, cómo está la situación, porque aquí en el resto de las islas un poquito complicado y fastidiado con la determinación que ha tomado ciertos países que han cerrado las puertas a España y a Canarias. Pues, Antonio, sí que he podido ver ese tipo de noticias. La verdad que es preocupante, debido a que Canarias, pues bueno, se ha comercializado más para el sector turístico. La verdad es que la isla de La Graciosa pues está aceptando bien lo que viene, está trabajando bien los comercios, todo el mundo relativamente está contento con su trabajo, teniendo en cuenta las reivindicaciones y un poco el miedo que hay todavía con el tema COVID, teniendo en cuenta que en Lanzarote pues están apareciendo nuevos casos. Sí, no, la verdad que el tema todavía es preocupante y más aquí en este momento en la isla de La Graciosa, que de repente en la isla de La Graciosa de Lanzarote, que de repente pues ha incrementado de forma alarmante el tema contagio del COVID-19 por más que nada porque todo nos ha llegado desde el exterior, es decir, es un contagio foráneo que ha incrementado el problema y el peligro que puede haber en nuestras islas. Y yo creo que debido a ese tipo de contagio alarmante que ha subido de una forma bestial en las islas, pues nos estamos viendo sometidos a ese bloqueo por parte de muchos países. Exactamente, Antonio, y como bien explicábamos en otras ocasiones, Lanzarote, La Graciosa, pues inconscientemente o adrede, que no lo sé todavía, pues durante X meses se ha propagado de forma propagandística por todas partes del mundo como pues libre de COVID. Entonces pues todo el mundo quiere visitarla, todo el mundo quiere venir, y pues ese es el miedo que tiene todavía la gente, teniendo en cuenta de que pues ya sabemos la población que reside en La Graciosa, que es mayor de X años, de edad avanzada, y que todavía tiene mucho miedo, Antonio, te lo digo de verdad, que todavía tiene mucho miedo a este tipo de cosas. Es decir, ellos oyen en Lanzarote, oyen Las Palmas, oyen Tenerife, que todavía siguen habiendo casos, y ven en su propia isla como muchos todavía se les ha olvidado que estamos en una alerta, a pesar de que, bueno, pues puedes moverte un poco más libremente. Pues entonces, Antonio, esa es la preocupación. Ya reivindiqué en el programa anterior, pues la incrementación de seguridad en la isla en cuanto a este tipo de protocolos y métodos, porque todavía sigo viendo gente que no respeta un poco lo que viene siendo el tema de mascarillas y distanciamiento. ¿Y ha cambiado en algo lo que es el tema seguridad ahí en la isla o sigue habiendo lo mismo? Antonio, te puedo decir que prácticamente sigue habiendo lo mismo. Creo, y espero no estar inventándomelo, pero estos días he visto un poco más al municipal haciendo unas rondas pues por todas las calles de la isla, pero no he visto incrementación de ningún
ningún compañero o de ninguna otra fuerza de seguridad del Estado. Por lo que he podido escuchar y me ha llegado a los oídos, la Guardia Civil pues está un poco a falta de operativos. Creo oír que hay muchos de baja, entonces no tienen tantos recursos como han tenido en temporadas pasadas. Por eso la falta de seguridad en esta isla. Y Matías, sigue habiendo exactamente el mismo problema de limpieza, porque me llegaron ahí unas fotos donde veo pues todo tipo de basura realmente, y más que nada material de obras y estas cositas. ¿Sigue manteniéndose eso en la isla? Pues lamentablemente sí, Antonio. Yo paso todos los días por ahí para dirigirme hacia el trabajo y lamentablemente siguen ahí. Ya mencioné en otras ocasiones la visita que tuvo la presidenta del Cabildo con el viceconsejero de Medio Ambiente, si mal no recuerdo, que era un problema grave, debido a la situación que tiene la isla como parque natural, reserva marina, pues que es un problema muy grande ese impacto visual que hace en esos escombros. Pero te podría mencionar mucho más residuos sólidos urbanos que residen en la isla, como pueden ser, que el otro día se lo comentaba a un compañero, el problema del aceite, de la recogida del aceite, el problema pues bueno, se ha incrementado mucho el tema coches en la isla, y pues los neumáticos y todo este tipo de cosas, pues también sigue siendo un problema. Si mal no recuerdo, Antonio, hace como un año querían declarar un punto limpio en la isla. Todavía no he visto ese punto limpio, todavía no he visto esas prácticas de recogida correctamente. Lo sé de propia experiencia porque he tenido formaciones de este tipo y pues bueno, es preocupante, Antonio, es preocupante, y la gente está pues alarmada, sobre todo los comercios. Y Matías, ahí en la isla puede tener todo hijo de vecino un coche, no hay limitación de coches, cualquier vecino puede tener un coche. Bueno, Antonio, es un tema que a lo mejor no lo sabría explicar con exactitud, pero básicamente si quieres traer tu coche, solo tienes que estar empadronado en la isla, traerlo en regla, con tus permisos, pagas el barco y el transporte y suficiente. Presentas en las dependencias municipales los papeles que tengas que presentar y listo. Y ese es el problema básicamente que yo veo en la isla. Es decir, hay mucho empadronado aquí que no es de aquí, que tiene su apartamento vacacional y que pues bueno, al estarlo pues tiene permiso para traerse su vehículo, que no lo veo mal, pero a mi parecer ya sobrepasa un poco los límites. ¿Cuántos coches pueden haber circulando en este momento por ahí? Bueno, el registro que yo vi la última vez, si no me equivoco, fue del 2018 y yo creo que superaban los 100 coches, Antonio. ¿100 coches en esa isla? Sí, yo creo que lo superaban perfectamente. Aparte es visible, usted puede venir cualquier día y puede comprobar, es decir, quitando los coches de taxi o de tour, como quieran llamarlo, hay una barbaridad, Antonio, teniendo en cuenta a uno por familia. Póngale a uno por familia en La Graciosa, pues ya solo con eso son bastantes coches. Pues incrementémosle el de que no son, por así decirlo, nativos de la isla. ¿Cuántos residentes tiene exactamente más o menos en la isla? Bueno, si no me equivoco, a esta temporada creo que llegan a unos 720, 730, Antonio. Más o menos por ahí. Es decir, gente que de aquí que trabaja y estudia afuera, pues bueno, que aprovecha este parón en la alerta y esta posibilidad que tuvieron hace unos meses de volverse a su isla, y se volvieron y bueno, incrementaron la residencia en la isla. ¿Y qué son? ¿Todos personas más o menos mayores o hay gente joven? Pues de eso es un tema del que yo quería hablar, Antonio, porque lamentablemente es joven. Es decir, la poca oportunidad que tiene esta isla de crear empleo suficiente, ya no digo para esos estudios que algunos quieren, porque son superiores y las necesidades aquí no son tantas como para ejercer de eso, pero sí es verdad, Antonio, que podrían haber varias plazas, a bote pronto te podría decir montones, en las que sí se podrían ocupar, pues básicamente una parte de los jóvenes que hay en la isla. Y ahora en estos días
siguen habiendo ese tipo de fiesta que hubo el otro día sin ningún tipo de control. Bueno, no a tan gran escala, a mi parecer, no a tan gran escala, pero sí es verdad que ha habido un poco de movimiento en algunos apartamentos, en algunas partes comunes de la isla. Pero bueno, Antonio, no sé cómo podría controlarse eso, debido a que falta medios de seguridad para atajar el problema. No, claro, si no hay medios de seguridad, no hay y con un municipal solo ya me contarás. Sí, bueno, ahora creo oír que han puesto una limitación a los bares y discotecas y todo este tipo de comercio, entonces esperemos, por el bien de todos, que se regule ese tipo de actividades en algunas zonas. Uh-huh. No, sí. ¿Discoteca? ¿Qué discoteca tienen ustedes ahí que puedan meter en marcha a la gente? Aquí la verdad es que lo que había era una pequeña disco pub, pues ya no forma parte de lo que es el ocio en la isla. Ahora básicamente pues tienes los bares, tus terracitas en las que te tomas cualquier cosa y entre una cosa y otra se te hacen las tantas y ya empieza a ser un problema esas tantas. Ese es básicamente lo que hay que, para mi parecer, erradicar. ¿Y hasta qué hora suelen estar abiertos esos bares? Bueno, realmente no sé hasta qué horas tienen básicamente cada uno. Sí es verdad que te puedo decir que hay algunos que pueden tener apertura pues hasta las 2 de la mañana. Uh-huh. Entonces, pues claro, aprovechando ese tiempo en el que tienes legalmente forma de divertirte, pues claro, tú sabes, Antonio, que mucha gente a esa hora, como quien dice, nada más que acaba de empezar, pues entonces habría que no sé cómo sería la palabra, pero habría que estar en otro lugar para seguir, como quien dice, la marcha, y toca hacer apartamentos. Entonces, conlinda con casas de gente que trabaja, habitantes de la isla, y ese es básicamente uno de los problemas más grandes, es decir, que tengas un apartamento al lado de tu casa en el que se está escuchando música y ruido hasta altas horas de la noche. Lo que sí me escuché el otro día es de que prácticamente la isla tiene overbooking hasta septiembre-octubre, es decir, que ya prácticamente conseguir una cama ahí es humanamente imposible. Es decir, ¿hay tanta gente? Pues sí, Antonio, sí, yo te puedo decir, por ejemplo, de mis propios casos, es decir, ir a la panadería a comprar 2 panes, y me alegro por eso, porque va bien el comercio, pero te puede llevar 10 minutos de la gran cola que hay. Es decir, hay gente bastante en la isla, y yo al lado de mi casa tengo un apartamento que en 3 semanas pudo haber cambiado de 5 familias perfectamente. Es decir, que se está cotizando por lo que hablábamos antes de la propaganda sin querer o adrede, que todavía no sé qué se ha hecho durante de todos estos meses con el tema COVID-0. No, sí, claro. El problema es que, como todo, desde que a la gente de Cómo Ejercitarlo, con la promoción de COVID-0, 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 y la graciosa sonó por todos los rincones del planeta, lógicamente arrastra. Eso ya lleva gente y le han hecho una campaña promocional bestial. Eso no tiene dinero para pagarlo, ¿no? Y claro, todavía prácticamente, como quien dice, no ha llegado la parte fuerte, porque me imagino que comenzará a llegar a partir de ya. Y si esto no se resuelve, el problema que tenemos ahora con medio planeta, pues igual se mantiene un poco, ¿no?, con el turismo canario y peninsular. Pero como se abran el resto de los países que ahora nos tiene condenados y comienza a llegar ingleses, finlandeses, franceses, pues eso puede ponerse a reventar, porque toda la gente quiere conocer esa isla. Y Antonio, es de lo que te hablaba antes, yo no sé si la isla está preparada para soportar otra vez todo este tipo de turismo masivo después de este parón, porque como te comentaba antes, por ejemplo, el gran problema de los residuos sería una cosa, no quiero ni imaginarme, es decir, no habría tanta tanta producción como para la eliminación que se hace en la isla, es decir,
sería una catástrofe, a mi parecer, que ya ha habido casos, por ejemplo, Antonio, creo recordar hace 2 años en Semana Santa, por ejemplo, los supermercados se quedaron sin agua de beber, es decir, es una locura. Vamos a ver, el pequeño misterio que yo quiero intentar averiguar y resolver. ¿Qué pasa con los residuos y qué ocurre con ellos? ¿Lo sacan de la isla, se lo llevan a Lanzarote? ¿Qué es lo que hace con los residuos? Mira, Antonio, aquí influyen ya 2 cosas. Una, las empresas que son privadas y otras que, bueno, son privadas. Todas las dos son privadas, pero son subvencionadas, pero cada una tiene distintos roles. Es decir, tenemos una que es la que hace la recogida todos los días de lo que es la basura de las casas, y después tenemos la otra que es la que hace la recogida, entre comillas, de los comercios y el cartón. Ajá. Y algunos días de los enseres. Vale, pero hasta ahí llega la eliminación de esos residuos. Pero tenemos el problema de los demás residuos, que siguen siendo, por ejemplo, como te mostré en muchas fotos, los cascotes o escombros de las obras, sí. Como te mencioné, la retirada de aceite de la restauración o de las mismas casas, porque si quieres después me acerco, que me queda al lado, y te mando una foto de un sitio donde está habilitado para la basura normal y el reciclaje de los vidrios y cartón. Sí, pero vamos a ver. La gente se dedica a poner pues garrafas de aceite. Matías, con los residuos de las casas, ¿dónde los meten? Eso es lo que te comentaba. Una de las empresas te recoge la basura. Sí, pero la basura ¿dónde la lleva? El residuo de las casas, claro. ¿Dónde lo mete? ¿Dónde lo llevan? Ok, todo ese proceso después tiene una particular eliminación en lo que llaman la planta de reciclaje, que es el compactado de la basura, y después lo transportan en las bodegas de los barcos encargados para eso hacia Lanzarote, que se elimina posteriormente en el Sonsama. Uh-huh. Es decir, que toda la basura sale de ahí hacia Lanzarote, ¿no? Efectivamente, aquí no hay ningún tipo de eliminación. Uh-huh. Que me parece, por otro lado, me parece bien porque respeta el medio ambiente en la isla. Uh-huh. Pero claro, es lo que te comento, tenemos otro problema, y para mí son más graves que, por ejemplo, el reciclaje del cartón, porque el cartón en un momento dado se te va al agua y es biodegradable, es decir, se deshace en el agua. Claro. Pero el plástico, por ejemplo, los residuos bioorgánicos del aceite de los bares y todo este tipo de cosas, pues sigue siendo un problema en la isla, Antonio, porque no hay ni zona habilitada, ni hay ninguna normativa. Pues pero ¿ese residuo no lo sacan de la isla? Antonio, sí lo sacan de la isla, pero o a lo mejor no lo quiero decir así, pero es que de extranjero, es decir, viene uno, viene el otro, un día pum, un día pan, bueno, este me sirve a mí ahora que tengo un contacto aquí, pero no hay una estricta regla, ni hay una persona encargada por parte del ayuntamiento que lo haga correctamente, ni que siga los procedimientos. Es decir, ahí viene el colega, como quien dice, no, déjala por fuera que viene hasta a recogerla. Pero ¿sabes? Como te mencionaban otros días, el salvaje está aquí y hacen lo que les parece, a mi parecer, Antonio. En ese aspecto sí. Y teniendo en cuenta que esto es parque natural, pues coño, respetemos un poco eso. ¿Tanto cuesta hacer un punto limpio donde centralicen todos los residuos y de ahí ya se encargue los barcos, quien sea, de trasladarlo hasta Lanzarote? Yo no sé cuál es el problema, si el proyecto está y están las planificaciones. Yo no sé si es que están esperando al plan de regulación de uso y gestión o simplemente se han hecho los locos y han pasado de todo. Porque, bueno, en estos días he podido leer que el alcalde de Teguise se reunió con el consejero de Planificación Territorial y le exigió un poco que adelantase esos procesos burocráticos. Pero es que mientras se hace, Antonio, ¿qué se hace en la isla? ¿Se deja como está o seguimos haciendo, como quien dice, los negocios de extranjero? Y ustedes ahí en La Graciosa, igual que en Lanzarote, viven solo y exclusivamente del turismo, ¿no? Efectivamente, Antonio, que es un tema muy preocupante. Es decir, la gente perfectamente antes vivía del sector primario de la pesca, porque la verdad que la agricultura se ha dado, pero no se ha dado tanto. Entonces perfectamente se vivía de la pesca. Yo recuerdo
más por ejemplo, en mi época, más de 7 u 8 jóvenes interesados y embarcados en los barcos de aquí. Ujú. Ahora, lamentablemente, hay un joven que espero que no abandone nunca, y poco más, Antonio. Es decir, que y la más la pesca ha desaparecido de la graciosa. no ha desaparecido con la totalidad, pero es decir, con este tiempo que nos acompaña, con el problema del COVID, y que no se está haciendo la promoción debida de este sector como se está haciendo, por ejemplo, del sector agrario o del vino en Lanzarote, por parte de Ángel Vázquez, que es el consejero de Turismo, Pesca pero, Antonio, la gente está sufriendo, teniendo en cuenta que también quitaron 2 partidas presupuestarias de 144.000 euros que tenía el antiguo presidente Pedro Sanginés para el sector pesquero en La Graciosa. Pues bueno, lamentablemente la gente está un poco temblando en ese aspecto, Antonio. El sector pesquero está temblando en la isla. No, la verdad que si estamos aquí en Canarias, en Lanzarote en particular, denunciando constantemente el hecho de depender solo y exclusivamente del turismo, y ustedes que por lo menos tenían otra vía ahí, que era la propia pesca, que se la estén cargando ahora también para que vivan solo y exclusivamente del turismo, me parece una pasada, tío. Eso no se debe permitir cuando se tenía que potenciar, respaldar, apoyar y tratar de incrementar ese sector para que la gente también tenga una vía independiente al turismo para poder vivir, pero como están permitiendo que desaparezca la pesca, tío. Antonio, yo personalmente he intentado hablar, no te digo 1000, pero un montón de veces con el consejero. He hablado con la oficina técnica. Una reunión que hicieron los pescadores y cofradores de la isla el año pasado en la escuela de pesca, en el marítimo pesquero, que yo asistí, le puse una de las soluciones a uno de los problemas que tenían, que era el precio del pescado. Uh-huh. Se las transmitimos al consejero. Querían hacer una reunión, intentamos hacerla, no se pudo, no contestan por un lado. No sé, Antonio, yo no sé si es por interés o realmente no están teniendo en cuenta la importancia, pero ya no en La Graciosa, sino en Canarias entera, lo que es el sector de la pesca. Puedes ver el progreso, pocos años, 10 años para atrás, la de barcos que han desaparecido, las cuotas que se han quitado a las Islas Canarias en cuanto al atún, por ejemplo, los puertos cómo se han ido erradicando y se han ido privando solamente para un tipo de turismo, veleros y todo este tipo de cosas. Es increíble la cantidad de ineptos que hemos tenido como políticos desde hace 30 años hacia acá, que la mayor flota pesquera de todo el país, la mayor flota pesquera de España, la teníamos en Canarias y prácticamente, como quien dice, en la isla de Lanzarote, y teníamos una treintena de fábricas, donde enlataba todo tipo de productos del mar. Aquí solamente en la isla teníamos 5 fábricas que movían miles y miles y miles y miles de trabajadores en toda Canarias. Llegaron una panda de inútiles y fueron enterrando, hundiendo los barcos, porque Europa, por cada barco que metía bajo las aguas, le pagaba una cantidad a los armadores. Y hicieron desaparecer la flota, la mayor flota pesquera de España, la hicieron desaparecer pagada por Europa. Y con ella, lógicamente, desaparecieron todas las fábricas y con las fábricas miles de puestos de trabajo. Y todavía estos incapacitados siguen pretendiendo de que en la pesca desaparezca, la agricultura desaparezca, y nos quieren tener viviendo solo y exclusivamente de un turismo que se está muriendo. Nos vamos a morir de hambre en Canarias. Efectivamente, Antonio, y espero yo que mis palabras nunca lleguen a ser verdad, pero yo veo La Graciosa como pues la nueva Formentera o la nueva Ibiza, es decir, totalmente turística, apartamentos. En cuanto se apruebe el PRU y aprueben el deslinde, empezarán a hacer más apartamentos y desaparecerá totalmente el sector de la pesca. La verdad es que es más que lamentable la situación en la que nos están metiendo, y como no cambiemos, como no llegue gente nueva, responsable, a gobernar las instituciones, a la vida política, y sigan estos mangantes, vamos a pasar situaciones serias, y más en estos momentos. En este momento nos vamos a dar cuenta en Canarias
lo peligroso que es vivir solo, nada más que de un sector comercial que es el turismo, porque ahora mismo casi medio planeta nos están cerrando las puertas a España y a Canarias. Es decir, no nos va a llegar turista. ¿De dónde nos va a llegar a la economía? ¿Por dónde nos va a entrar el dinero? ¿De qué nos vamos a mantener? ¿De qué vamos a pagar la comida, la alimentación? Es decir, la gente no se lo ha parado a pensar, pero lo que está ocurriendo en estos 3 días, que Francia, Noruega, Bélgica, Finlandia, todo Dios está diciendo no a España, en 3 días lo va a pagar caro. Es decir, como estos no sepan resolverlo, lo vamos a pasar muy mal. Y más los canarios que vivimos solo y exclusivamente del turismo, porque todavía ahí en territorio peninsular viven de 40.000 cosas, pero nosotros aquí solamente del turismo nos vamos a morir de hambre, nos vamos a comer uno al otro. Efectivamente, es decir, nos olvidamos que Canarias es España, es decir, que si no entran a la península, no entran a Canarias. Y lamentablemente, Antonio, vamos a perecer porque los sectores primarios, que es lo que teníamos, que, Antonio, un ejemplo, en un restaurante, Antonio, que se compre o se venda papa inglesa, teniendo la papa, por ejemplo, de Lanzarote, eso para mí es un delito. Eso no es promover el producto primario de Lanzarote ni de las Islas Canarias. Que tú tengas unos acuerdos con otros países. Pero lo que pasa es que, como te digo, hay una panda de inútiles aquí. Porque a mí cuando me llega, y a mí que no me hable de libertad de comercio, a mí cuando llegan a pedirme solicitar una licencia a mi municipio, yo a ese establecimiento comercial que le concedo la licencia le pongo una serie de normativas de obligado cumplimiento, ¿va? Y además hago inspecciones de forma continuada para que se cumpla. Y lo principal, el sector primario de la localidad, de la zona. Porque yo lo que no puedo ir a comprar papa y resulta que es papa de Arabia. O voy a comprar una lechuga y resulta que viene de Argentina. O voy a comprar un tomate y resulta que viene de Portugal. Tío. Es que si te vas a un supermercado y te metes dentro y empiezas a ver el origen de los productos, alucinas por un tubo, porque es de todos los lados menos de aquí. Efectivamente, y ya no solo de la procedencia, los precios. Antonio, yo no sé si te han comentado esto alguna vez, pero por ejemplo, en La Graciosa, los precios parece que estamos viviendo en el centro de Madrid. Es decir, al no haber subvenciones para este tipo de comercio, de transporte, pues hombre, ellos tendrán que, yo los entiendo, tendrán que tener beneficio en este aspecto. Te puedo decir perfectamente que lo que a ti te cuesta una garrafa de agua 1 euro, aquí puede ser perfectamente 2,20 €. Increíble. Sí, en lo que se llama la triple insularidad, y ya no la doble, la triple insularidad. Efectivamente, y la gente de esto lo está sufriendo. Principalmente porque no tienen este sector primario que está avanzando, que es lo que viven muchas familias aquí. La verdad Entonces, es que... un ejemplo, Antonio, y con esto no culpa a nadie, es decir, donde yo trabajo, el pescado es de Lanzarote, no nos vamos lejos, pero es de Lanzarote, no es de La Graciosa. Pero vamos a ver, ¿cómo tienen ustedes eso, un parque hay impresionante que puede pescar a lo que les viene en gana? Y tienen que venir a buscar la pesca aquí en Lanzarote. Efectivamente, ¿por qué? Por el problema que tenemos aquí con la pesca. Pocos efectivos en la flota. Algunos han aprovechado estos meses para levantar su barco y restaurarlo. Otros por el tiempo no pueden o por la falta de medios. Porque claro, Antonio, date cuenta que han estado 3 meses en los que, es decir, eso requiere un mantenimiento y han ido hasta que se han quedado pues prácticamente pues sin nada, Antonio, y es un problema grande. No, la verdad que sí, Matías. A ver, nos va llegando el tiempo, nos queda 2 minutitos. ¿Tienes alguna cosa en especial para qué decir? Poco más, Antonio, simplemente eso, las reivindicaciones que tiene el pueblo desde hace 10 años van a seguir siendo las mismas y yo creo que van a seguir hasta otros 10 años más, porque como tú bien mencionas, hay alguno que no le interesa o que solo recuerda la isla cuando es tema COVID cero. Entonces, pues bueno, que se pongan un poco las pilas las autoridades y los medios competentes y que se espabilen en este tema con La Graciosa. No, sí, y además, como yo digo, luego para el colmo sale a nivel mundial en uno de los periódicos de mayor tirada en el planeta
como para que decir, Dios mío, Dios nos coja confesados las que no puede venir a esa pequeña isla. Tú. Espero que lo sepan controlar los responsables de los gobiernos, del gobierno de Canarias, de Cabildo y el propio ayuntamiento, sepa resolver la que puede venir en verano. Pero bueno, ya veremos a ver si ahora y siempre sigue siendo la isla de la Graciosa contagio cero. Espero que eso no cambie nunca. Eso esperamos, Antonio, y que no pase nada, pero bueno, en la isla esta y en ninguna otra isla. Pues Matías, hasta el próximo martes que volvemos a conectar, caballero. Hasta el próximo martes, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Chao. Nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo. En Radio Altajai. 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo.